Por favor, te pido que indiques tu nombre completo y tu RUT y luego comiences tu exposición. Muchas gracias. Soy Judith Schulsteiner, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El RUT es 22-895-891-3. Buscamos con esta presentación emitir una opinión experta sobre la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y la cláusula de igualdad en el anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile, que voy a llamar anteproyecto en serio, para resguardar la sistemática constitucional en materia de derechos humanos. Destacamos la importancia de mantener los artículos 8º y 16, inciso 3 del anteproyecto, y agregar una definición de rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, y además una definición del rango supraconstitucional de las normas imperativas del derecho internacional público. En este sentido, voy a abordar tres temáticas: la incorporación misma, los deberes constitucionales y la igualdad y no discriminación, que constituyen este marco necesario para proteger los derechos. El asunto de incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos no solamente es un mandato internacional, un mandato de la teoría del derecho internacional de los derechos humanos y de la teoría constitucional, sino también constituye un asunto de las 12 bases constitucionales. Los tratados internacionales de derechos humanos, como los derechos fundamentales en general, protegen las minorías y las personas que no detentan privilegios. Estos grupos suelen estar subrepresentados en los poderes legislativo y ejecutivo, y por lo tanto la teoría política liberal mayoritaria y el derecho internacional de los derechos humanos considera que su protección y garantía no se puede relegar a la deliberación de los congresos en su totalidad, ni la determinación del Ejecutivo, y por lo tanto es tan importante que esta incorporación se haga de manera sistemática y completa en esta Constitución que Chile se va a dar. La ausencia de determinación de jerarquía, en segundo punto, de los tratados internacionales de derechos humanos en el anteproyecto, necesita una breve contextualización. Ha sido una dificultad en la interpretación de los tratados en el pasado, lo hemos visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Aunque no consideremos que la jerarquía sea el factor más importante o determinante de la incorporación, consideramos útil definir la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos en virtud de haber sido establecido como límite o base para este proceso de redactar una nueva constitución. Y para cumplir con los compromisos internacionales, un Estado no solo puede tomar en cuenta el texto literal de los tratados ratificados, como algunos también en audiencias han propuesto, o interpretarlos posteriormente según las reglas del derecho interno, o sea, tomando solamente el texto internacional e interpretando de manera propia. Esta técnica ha llevado, como la historia demuestra en Chile y otros países, a mantener o incluso profundizar el incumplimiento con las obligaciones internacionales al que el país se ha suscrito. Ni siquiera la constitución de un país, así indica el derecho internacional público, puede invocarse como justificación de un incumplimiento de las obligaciones de derecho internacional que un Estado ha adquirido. Según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, codificando así una norma consuetudinaria. Por consecuencia, para honrar las obligaciones internacionales, Chile debiera darse una constitución que esté conforme con sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y que se interprete de manera conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y eso excede claramente, según la misma Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y también las cláusulas de interpretación de los distintos tratados de derechos humanos, el texto, porque el método textual o literal no es reconocido como único método, es insuficiente para establecer el contenido del alcance de una norma internacional. Y en este sentido, proponemos agregar en el artículo 5º, inciso 1 del anteproyecto, una cláusula que defina la jerarquía constitucional en el tenor del derecho internacional de los derechos humanos. Así incorporado, tiene rango constitucional. Las normas imperativas de derecho internacional público tienen rango supraconstitucional. Proponemos
También en la línea de lo expuesto, mantener los incisos segundo y tercero del mismo artículo quinto, porque ahí se refleja justamente la referencia a la interpretación compatible con los tratados internacionales, pero sugerimos que efectivamente la interpretación no se puede restringir por ningún motivo a solamente los textos, porque llevarían al Estado de Chile a un incumplimiento casi inmediato de las normas internacionales y por lo tanto a condenas en el ámbito internacional, más allá de debilitar la protección de los derechos. Aunque pudiera parecer redundante, consideramos importante mantener la referencia a los tratados internacionales de derechos humanos también en el articulado sobre infraestructura crítica, en particular el artículo 122 del anteproyecto. En relación a los deberes constitucionales, nos parece importante destacar que la referencia del artículo 8 del anteproyecto refleja en gran medida el derecho internacional de los derechos humanos, donde menciona los órganos del Estado y también los privados, toda persona, institución o grupo, como obligados por las normas de la Constitución. Si no, una Constitución creemos no tendría sentido, y sin el efecto horizontal de los derechos fundamentales no podríamos convivir en una sociedad. Sería tal vez posible agregar de que persona efectivamente abarca personas naturales y jurídicas, pero entendemos que la palabra institución podría perfectamente entenderse también en este sentido, que las instituciones abarcan o también abordan las personas jurídicas. Y en relación a la materia de igualdad y no discriminación, proponemos mantener el artículo 16, inciso tercero del anteproyecto. Es correcto que no contiene una cláusula de categorías prohibidas. Creemos que tiene o podría tener su justificación en que esta categoría está abierta. Los tratados internacionales indican que la prohibición puede ampliarse con el principio evolutivo de la interpretación de los tratados, en el sentido de incluir nuevas categorías en la medida que el contexto social lo requiera. Y en este sentido, si en algún momento en Chile hubiera inicio de una discriminación por castas, eso por ejemplo se podría recoger, y en este sentido por ahora incluiría todas las categorías prohibidas reconocidas tanto en las leyes Zamudio como en los tratados internacionales y en la interpretación de los órganos internacionales. Muchas gracias. Es importante destacar que el anteproyecto hace referencia a la discriminación directa o indirecta, necesaria diferenciación en materia del derecho internacional de los derechos humanos, y podría mejorarse este artículo con una referencia explícita a las acciones afirmativas. Sin embargo, al no tenerlo, también se entiende que la ley podría establecer estas acciones afirmativas sin problema ninguno, porque la palabra discriminación no tiene el mismo sentido que la arbitrariedad del derecho público que conocemos en nuestra jurisdicción. Y para cerrar, concluyo resumiendo que destacamos la importancia de definir el rango de los tratados internacionales de derechos humanos y de las normas imperativas, asimismo la necesidad de una referencia a las normas de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación conforme o compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, y consideramos que el anteproyecto refleja de manera suficiente los ejes principales de derecho internacional de los derechos humanos en materia de deberes constitucionales y en materia de igualdad y no discriminación, con los matices que acabo de señalar. Instamos que el Consejo Constitucional pueda respetar tanto las bases constitucionales como los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia del derecho internacional de los derechos humanos, que no solo está constituido por el texto de los tratados ratificados, sino también por las decisiones de los órganos internacionales a los que Chile explícitamente delegó la competencia de interpretar estos tratados. Los cambios entonces, una adición al artículo 5º, inciso primero del anteproyecto, en el
siguiente literal. El derecho internacional de los derechos humanos, así incorporado, tiene rango constitucional. Las normas imperativas de derecho internacional público tienen rango supraconstitucional. Muchas gracias. Agradezco tu participación en este acto tan significativo para el desarrollo de una nueva Constitución. Muchas gracias.